para poder ser calificado por un tribunal para poder ser calificado por un tribunal que es, digamos que te habilita, que te da las calificaciones, no calificaciones de números, sino te da el boletito de que vos tenés las competencias necesarias para convertirte en un licenciado en comunicación social para el caso de ustedes, ¿no? Esas son como las prácticas codificadas dentro de lo que representa un proyecto. ¿Y para qué sirve este proyecto? Pensemos en dos cosas, ¿sí? Primero, sirve para convencer a un grupo de especialistas, en nuestro caso, los docentes de la carrera, de que la investigación propuesta merece aprobación, acreditación institucional y apoyo. Muchas veces los proyectos de investigación se presentan para una beca. Importante. Tienen que tener en cuenta que ustedes pueden solicitar becas de investigación, pueden solicitar becas de pregrado, ustedes están haciendo su carrera de grado se corresponde con una beca de pregrado, hay distintos tipos de becas que se habilitan dentro de nuestra universidad, entonces para eso pueden solicitar una beca, para eso sería el apoyo, ¿no? Y la acreditación institucional, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ustedes tienen las competencias para, luego de aprobado el proyecto, presentada la tesis, aprobada la tesis, convertirse en licenciado. Ese es como el propósito de alguna manera burocrático. Yo le digo burocrático, pero en realidad es el propósito la palabra correcta es institucional. Pero el proceso burocrático, que quiere decir que ustedes tienen que presentar esa formalidad para poder después tener la posibilidad de presentar su trabajo final. Sin esa posibilidad, sin esa presentación previa, ustedes no van a poder presentar su maravilloso trabajo final. Entonces es como esa instancia, ¿no? Una instancia está legal. Y el segundo propósito, que es el propósito para qué les sirve a ustedes el proyecto de investigación, no solo es una carga burocrática, no solo es una formalidad legal, sino para qué les sirve a ustedes, ¿sí? Funciona inicialmente como una guía, una hoja de ruta provisional de la investigación en curso. Eso vamos a ver ahora en el desarrollo del proyecto, ¿no? Muchas veces, en algunas instancias de posgrado, perdonen que cierro esto, te solicitan un proyecto de tesis, que después no va a ser el que vos hagas, ¿no? Para aceptarte una maestría, un doctorado, lo que sea, te piden un proyecto de tesis que después no va a ser lo que vea, una guía más o menos de lo que puedes llegar a plantear como proyecto final. Bueno, me parece que en un momento no vamos a dejar entrar más gente porque si no, no se puede dar la clase y ya pasó mucho tiempo. Esta presentación, digamos, formal, esta presentación formal es una cosa y la otra es la que nos sirve a nosotros, cómo nosotros tenemos un guía, ¿sí? Cuando vos haces, hay de alguna manera en los posgrados hay como se separa esta instancia que ustedes la tienen que hacer todos juntos. Hay un procedimiento institucional y después hay un procedimiento súper operacional que es cómo yo voy a hacer mi trabajo final, ¿sí? Todo eso es el proyecto de tesis. Bueno, acá decía esto, ¿no? ¿Qué no es? No es un plan de investigación, un plan de investigación es otra cosa. Un plan de investigación es, de alguna manera, cómo voy a operacionalizar las actividades, a quién voy a recurrir, necesito fuente de financiamiento, etc. Bueno, eso no es el proyecto. El proyecto tampoco es un programa de investigación. Un programa de investigación es algo mucho más amplio. Por ejemplo, nosotros, tenemos un grupo que es de historia de los medios, eso es dentro de esa
esa institucionalización, eso es un programa de investigación, es vamos a estudiar la tele, vamos a estudiar la radio, vamos a estudiar la historia de la radio corriente, la de Chaco, la historia de la tele Chaco, la historia de... Eso es un programa, ¿no? Tampoco un proyecto de investigación son las actividades. En eso hay mucha confusión. Cuando uno lee los primeros esbozos de los proyectos de investigación, está como muy mezclado, ¿no? Hay mucha confusión sobre cuál es un objetivo, cuál es una tarea, qué es una actividad, etc. Entonces se suelen mezclar y eso hay que ser precisos, hay que ir definiendo bien claramente qué es. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Siguen? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ¿qué es un proyecto? Esto es muy importante. Es una apelación, ¿sí? Estoy hablando a alguien. Estoy tratando de persuadir a alguien. Esto que está acá, le falta un paréntesis, digamos. En teoría y a largo plazo a cualquier miembro de la comunidad científica, eso va entre paréntesis. Pero concretamente es una apelación que busca persuadir a corto plazo a un pequeño grupo de evaluadores. ¿Cuál es este pequeño grupo de evaluadores? Es el tribunal. Es un tribunal que va a evaluar tu proyecto de tesis, ¿sí? Nosotros decimos ahora, ya no decimos proyecto de tesis, nosotros decimos proyecto de trabajo final, ¿sí? Porque hay distintas modalidades anteriormente. Ustedes tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Siempre, como comunicadores, siempre tienen que tener en cuenta a quién le están hablando. Pero cuando hacen un proyecto, más aún tienen que tener en cuenta a quién están hablando y cómo hablan. Entonces tienen que utilizar el mismo código, tienen que ser precisos, tienen que utilizar, digamos, no pueden incorporar jerga cotidiana, coloquial ni nada por el estilo dentro de un texto que es altamente burocrático, académico, etcétera. Entonces tienen que convencer a este pequeño, ustedes están diciendo, mi proyecto es una propuesta de trabajo que apunta a tal cosa, quiere resolver tal tema, y tiene que convencer a ese pequeño grupo de evaluadores de que con eso ustedes van a poder hacer un trabajo final para recibirse de licenciados en comunicación social. ¿Sí? Volvamos. Cuando plantean un problema, por ejemplo, hay muchas ideas muy interesantes, ustedes ya van a trabajar el año que viene con eso, esperemos que en mejores condiciones que las de este año, pero cuando van a empezar a trabajar, digamos, los temas de investigación, cuando van a empezar a hacer su proyecto en la segunda parte del año, para tener ideas fantásticas, espectaculares, pero sucede mucho que muchas veces no encuentran el tribunal o los evaluadores no encuentran cuál es la característica de la comunicación en su proyecto, ¿no? A mí me interesa, no sé, la importancia de la Cruz de los Milagros para la ciudad de Corrientes, por ejemplo. Y eso se puede trabajar desde una perspectiva de comunicación, pero ustedes tienen que mostrarle a los evaluadores que saben cómo van a trabajar eso desde la perspectiva de la comunicación, ¿sí? Aunque sea un tema de los estudios culturales, ¿sí? Es importante que ustedes siempre tengan en cuenta cómo van a convencer a ese pequeño tribunal. En la gran mayoría de los casos, no conozco ningún caso que no haya sido así, el tribunal de los docentes, el cuerpo docente de la carrera de comunicación social, que se hace en la comisión directiva de la carrera, creo que con otros integrantes del cuerpo docente,
definen a quién le va a tocar en función de los temas que trabaja ese docente en general o de las materias que da, ¿sí? Si vos haces audiovisual, vos posiblemente tu proyecto de tesis le toque a Vilte o a Silvana o a Darío Román. Siempre va a estar vinculado, por lo menos un integrante de ese tribunal va a ser un especialista en ese rubro. Bueno, en esto, el segundo punto, fíjense, significa que el autor o la autora de un proyecto y su director o directora deben hacer lo posible por tener en cuenta con quiénes están hablando, ¿sí? A quiénes le van a hablar. Y es importante esto, ¿no? Porque así como va a estar Vilte o Silvana o Darío Román en un proyecto de audiovisual, también van a haber otro docente que no va a ser del campo específico disciplinar. ¿Sí? Va a ser de la carrera de comunicación social, pero no todos van a ser quienes hacen audiovisual. ¿Por qué? Porque otros docentes pueden ver otras características, pueden ver otras cosas, ¿no? Pueden ver la cuestión procedimental, si está bien planteados los objetivos, si están bien planteadas las preguntas, etcétera, etcétera. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que esas personas van a evaluar su proyecto de tesis. Entonces hay que ponerse todo el tiempo en el lugar del lector o la lectora del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que no tienen que dar por sentado, yo no digo que no tengan que dar por sentado nada, no, hay cosas que se supone que si estamos dentro del campo de la comunicación social, que expliciten, digamos, con nota al pie, mi referencia taxativamente, pero sí tienen que, no tienen que dar por sentado que quienes le van a leer conocen todos los términos que ustedes emplean. Esto, por ejemplo, pasa mucho, hay muchas tesis que son tesis de investigación que tienen que ver con análisis del discurso. Entonces, muchas veces por los directores, directoras, o como uno se cierra, uno mismo se suele cerrar en el campo en el que trabaja, no se advierte que el lector no conoce específicamente esos autores o esos conceptos, no los maneja. Entonces hay que tratar de ser explícito, ¿sí? ¿Qué se evalúa? En la clase que viene vamos a ver los modelos y cómo tenemos que plantear los objetivos, etc. Ahora acá vamos a llegar hasta una o dos slides más, pero esto me gusta, quería que lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Qué se evalúa? Sí, un tribunal evalúa que el estudiante o la estudiante cuando presentan un proyecto de investigación, voy a hablar de proyecto de investigación primero. Un proyecto de investigación pudo identificar un problema. En nuestro caso, un problema de conocimiento. ¿Sí? En nuestro caso quiere decir lo que hacemos investigación. El tribunal evalúa que nosotros podamos identificar un problema de conocimiento del campo de la comunicación. ¿Sí? Cuando se presenta un proyecto para hacer una intervención que está vinculada con las políticas de comunicación, etcétera, institucional, ahí también es indispensable que puedan identificar un problema. La diferencia entre cómo se presenta un proyecto, eso lo vamos a ver después, más detallado, pero ahora me gustaría mencionarlo. La diferencia en cómo se presenta un proyecto de investigación y un proyecto de intervención es que el proyecto de intervención tiene que tener un diagnóstico. Ese diagnóstico es un trabajo previo muy importante, muy amplio, profundo. Ustedes tienen que conocer
cuál es el problema de comunicación dentro de la institución que están trabajando, ¿sí? En cambio, en un proyecto de investigación, el problema va a estar definido por la interacción entre la bibliografía y la formulación de hipótesis, ¿sí? Esa es la diferencia entre cómo se trabaja en un proyecto de intervención y cómo se trabaja en un proyecto de investigación. ¿Qué más se evalúa? La planificación de una investigación. Insisto, este PowerPoint está pensado en cómo se trabaja un proyecto de investigación. Para las otras modalidades, las otras 3 modalidades, también es fundamental que ustedes puedan planificar, ¿sí? La planificación es distinta, lo vamos a ver, son 2 tipos de planificación. Pero el tribunal, al fin de cuentas, cualquiera sean las modalidades que ustedes planteen, va a evaluar esa planificación, va a evaluar si es posible o no realizar ese tipo de trabajo final. Si ustedes quieren, no sé, ir a hacer un análisis de las prácticas periodísticas del New York Times, y no sé si vos me decís que tenés una fuente de financiamiento de tal institución, o no sé, o tus papás te pagan que te vayas hasta el New York Times a hacer tu laburo, pero vos ponés eso, si no yo te voy a descartar, porque no es una opción posible, ¿sí? A menos que tengan la autorización del diario de que va a poder hacer observación participante, etcétera. Entonces, la planificación es una cuestión, es parte de la identificación del problema, de la formulación de hipótesis originales, la planificación del trabajo, insisto, en cualquiera de los 4 casos, la planificación es central para que es una palabra que se utiliza mucho, que es la factibilidad, ¿sí? Ustedes van a ver en las especies de formulario, son los proyectos de investigación, las cuestiones de factibilidad. ¿Es factible o no realizar este proyecto? ¿Sí? Y finalmente, en el proyecto se evalúa el uso correcto de las fuentes y de la bibliografía. Esto tiene un asterisco. ¿Por qué tiene un asterisco? Porque, ¿me siguen hasta acá? Sí, profe. Cuando dice la factibilidad de la viabilidad. Sí, es la viabilidad. Sí. Es factible, es viable realizar este proyecto, etc. Incluso factibilidad es hasta más cerrado que viabilidad, ¿sí? Sí. Es viable teóricamente hacer una observación en el New York Times, ¿sí? Observación participante de las prácticas periodísticas en el New York. Es viable en términos teóricos. Ahora, ¿es factible? Vos tenés insisto esto, ¿no? La autorización para entrar al New York Times, tenés la plata para irte a Nueva York para hacer 3 meses de observación. Entiendo. Bueno, como que factibilidad es un poquito más incluso. Más bien específico. Claro. Y acá pongo el punto final, el uso correcto de las fuentes y la bibliografía. ¿Por qué están entre un asterisco? Pensemos que el proyecto no es la tesis. El proyecto es el proyecto. El proyecto es, revisé la bibliografía, todavía no me adentré por completo, pero fui revisando la bibliografía que hay sobre el tema, los antecedentes, voy a seleccionar estas categorías para trabajar y en base a esas categorías voy a armar mi marco teórico. O sea, hay un trabajo de bibliografía, ahí también el tema de las fuentes. Por ejemplo, yo que trabajo con diarios de las primeras décadas del siglo XX. ¿Tengo esos diarios para trabajar? ¿Tengo el acceso a esas fuentes? Eso también es lo que se evalúa en un proyecto. ¿Y por qué están asteriscos? ¿Por qué están asteriscos? ¿Por qué? Porque el tribunal evaluador te puede decir, bueno, mira, vos recorriste esta bibliografía,
Pero nosotros te sugerimos que además mires este autor, esta autora, este autor, este otra autora, etc. ¿Sí? En este trabajo cerrado de la bibliografía, que justamente es un proyecto de cómo vas a encauzar tu bibliografía. ¿Sí? Lo mismo con las fuentes. Vas a trabajar las fuentes en el proyecto. Vos vas a decir, está este lugar, está esta fuente en este lugar, tengo la autorización para utilizar esta fuente, etc. Entonces, es como, por eso está el asterisco, es como provisorio, es la parte más provisoria. Esto es lo último. Cerramos y por hoy y usted me hace las preguntas que quieran. Una de las cuestiones fundamentales para el momento de la tesis es cómo elijo un director o una directora. ¿Sí? Muchos, yo, digamos, por ahí cuento mis experiencias personales porque sirven de ejemplo, sirven de, no sé si es ejemplo la palabra, sirven para que vean que pueden surgir del lado. Mi directora de la licenciatura es una profesora de filosofía, jamás en su vida hizo economía política, y pues ella es filosofía política. Después cuando di filosofía política, tipo, entendí que no tiene nada que hizo ella no tenía nada que ver con lo que yo trabajaba, pero me habilitó a trabajar, ¿no? Me habilitó a, bueno, yo te pongo la firma, no te cierro cuando yo me recibí, las posibilidades de trabajo final eran tesis. Por eso nuestra carrera tiene como un bache muy grande de, en los primeros 20 años hubo 20 egresados. ¿Sí? Porque la única posibilidad de finalizar vos tu carrera con haciendo una acción en general y de todas esas tesis hubo una gran parte de análisis del curso. Entonces era como que no, estaba trancado, estaba todo muy trancado. Y por recibir empiezan a salir los primeros egresados de nuestra carrera pasa a depender de humanidades y ahí se amplían las posibilidades de elegir director o directora. Porque antes, tipo, nuestros directores eran muy poquitos, o sea, eran como la oferta y la demanda, o sea, la oferta era muy cortita, muy chiquita, había 7 personas que podían dirigir estudiantes. Cuando pasamos, nuestra carrera pasa a depender de humanidades, tenés 600 personas que pueden dirigir tu tesis. Entonces, eso habilitó que nos pudieran dirigir gentes de otras carreras, dentro de la Facultad de Humanidades, de otras carreras. Entonces, bueno, insisto esto, no se queden, cuando ustedes elijan el director, no se queden solamente con los docentes de la carrera, ahí pueden abrir la jugada a otras carreras de la Facultad de Humanidades, o también pensar en un director de afuera, tiene una complejidad, porque hay que hacer como un pequeño trámite más, pero son trámites, digamos, nada es insuperable, nada es algo que no se pueda superar, con una mínima gestión. Y si ustedes, no sé, estudian, qué sé yo, hacen agenda setting y dicen, bueno, yo le voy a decir a Natalia Rugueta a ver si me pela, y la mina te dice que sí, y le metés, o sea, es espectacular, no podrías tener un mejor director o directora para trabajar agenda setting. Pero, ¿qué tiene que tener? ¿No? ¿Cómo voy a elegir yo? Tener pensemos primero dentro de la carrera, un segundo grupo dentro de la Facultad de Humanidades y un grupo mucho más amplio en otros lugares del país. ¿Qué debe cumplir? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Debe cumplir con las reglamentaciones establecidas por la institución académica o científica donde se hará la postulación. O sea, tienen que cumplir los requisitos que están en el reglamento de trabajo final, ¿sí? Debe ser activo en el ámbito académico y tener publicaciones que sean bien apreciadas en su disciplina. Vamos de vuelta. Tiene que tener producción. ¿Sí? Si usted quiere tener un buen director o directora, y la recomendación no es que sea un profesional, digamos, un profesional, sino alguien dentro del ámbito académico. Por ejemplo, se me ocurre, yo quiero hacer un programa periodístico
y no sé, no se me ocurre nadie, ningún periodista que me interese, no sé, Caparrós, quiero hacer una crónica de comunicación, ¿sí? Y yo digo, bueno, quiero que Caparrós me dirija, y Caparrós, por, no sé, una magia de la vida, me va a dirigir. El problema es que Caparrós no tiene, a pesar de que es el mejor periodista, cronista de Hispanoamérica, no es docente, no tiene los papeles necesarios para cumplir con esa reglamentación. Entonces, no nos sirve Caparrós, ¿sí? Tiene que cumplir con lo que se pide. Y tal vez encontrás otra persona que no sea Caparrós, pero esté dentro del ámbito académico, tenga publicaciones, trabaje de una perspectiva el análisis de las crónicas periodísticas, qué sé yo, te puede servir de director perfectamente. Esto me parece muy importante. El cuarto punto, muy central, muy importante. Debe tener tiempo para dedicarse apropiadamente. Está relacionado con el punto de abajo. No dudes en evaluar cuáles serían los beneficios y motivaciones mutuas. La dirección de tesis no se paga, digamos, nadie te paga por dirigir una tesis, pero te suma puntos, ¿sí? Entonces, no solo te suma, hay un punto en que, por ejemplo, yo tengo mi directora, tiene, no sé, 25 años de carrera, ya más tesis que dirigir, ya no le suma ningún punto porque dirigió, no sé, 80 tesis. Entonces a ella ya no le suma nada. ¿Pero qué le suma? Que yo trabaje, que yo aporte a su laburo de investigación. Entonces ahí hay un beneficio, hay motivaciones mutuas para trabajar. Por ejemplo, usted me dice, ¿alguno quiere estudiar historia de los medios? Le dirijo yo, le dirige a Arián, quien sea, porque nosotros estamos interesados en que se escriba la historia de los medios de la región. ¿Sí? Entonces ahí hay un beneficio mutuo. También una persona que esté dirigiendo 5 tesis, sigue grado por ahí, conozco profesores y profesoras que están con 10 tesis y te puede dar que uno necesita para que puedas terminar el trabajo final. Entonces, te diría que te busques otro. Yo tengo un amigo, digamos, que forma parte del cuerpo docente que él consiguió para su dirección de tesis del doctorado, tipo, el mejor especialista de su tema del país. Era, tipo, el director, todo era hermoso, porque el tipo es el que tiene más publicaciones, es específicamente sobre el tema que él trabajaba en su doctorado, etc. Pero al final el tipo no le respondía a los mails, ¿no? Le respondía a los mails. Entonces, si vos tenés un director que no te responde los mails, y capaz que te bajaba un poquito de la categoría, pero terminó trabajando con nuestra directora, que es de todo el equipo, y que nuestra directora no tiene nada que ver con el trabajo que hace él, pero leyó con él, buscó bibliografía, le orientó para terminar su trabajo final. Eso es muy importante, ¿no? Que haya un acuerdo entre adultos. Ustedes son adultos, digamos, entonces tiene que haber un acuerdo entre adultos para la relación asimétrica. La dirección y el tesista y su dirección es una relación asimétrica. Eso sin duda. Pero sí tiene que haber acuerdos entre personas adultas. Bueno, vos no me podés atender, no me respondés los mails y bueno, ya está, no es una relación posible. Entonces, es clave que el posible director o directora muestre interés y entusiasmo por tenerte como estudiante. Esto está sacado de un curso que había tenido y eso me parece muy importante, ¿no? Que la persona con la que vos trabajes quiera trabajar con vos. Si un director no muestra ese entusiasmo, es una importante. Hay gente que aún teniendo la capacidad de dirigir no está interesada en hacerlo o no tiene el tiempo necesario. Esa es otra realidad, digamos, en la carrera académica y especialmente la investigación, una sola de exigencias que es inaudita en la
historia. En el momento vos para mantenerte tenés que tener publicaciones, dirigir gente, tener 2 o 3 cátedras, es una cosa increíble. Entonces hay una sobresaturación de trabajo, tenés que hacer tareas de extensión, o sea, hay veces que ni siquiera tiempo. Y hay otra cosa, diseños son muy específicos a lo que pretenden de sus estudiantes y no mostrarán interés o entusiasmo con quienes se aparten de ese ideal. También hay grupos, no de nuestra carrera ni de nuestra facultad, que trabajan, no sé, específicamente la cuestión de género en las comunidades originarias. Entonces, vos ahí no, si vos no estás dentro específicamente de ese hilo, y buscate otro director o directora, si no hay un interés por que se pueda, ¿sí? Pautas, la que viene vamos a ir ya más directamente a las secciones medulares del proyecto, a cómo se escribe un proyecto específicamente. Y bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna idea de qué van a hacer? Tenemos 5 minutos más. ¿Ya tienen alguna idea qué piensan hacer o este año los interesó tanto que no pueden pensar todavía? ¿No se escucha? ¿Tienen alguna idea? Lorena, ¿tú sabés qué vas a hacer? ¿Tenés alguna idea mínima? No, profe, la verdad que nada, todavía no pensé. Pero estaba pensando que por ahí algún ensayo me parecía que podía hacer, pero no pensé en ningún tema todavía. Como que todavía estamos con muchos parciales y cosas. Camila pregunta algo, si se puede hacer... ¿Cuándo tenemos que empezar a realizarlo? Primero, les digo varias cosas. Camila preguntó si se puede hacer en grupo. Les voy a recordar esto de vuelta hasta el cansancio. Son 4 modalidades, ¿sí? Las modalidades son ensayo, investigación, intervención y producto de comunicación. El producto de comunicación es el más amplio y el más variado. Una cosa que nosotros dábamos años anteriores, trabajábamos ya en este momento del año, lo trabajamos, no lo vamos a trabajar este año, pero se los recomiendo un montón, es que ustedes, o si quieren, lo compartimos, me acordar y lo compartimos en el grupo, es el reglamento de trabajo final. Hay un reglamento de trabajo final y hay unas pautas complementarias de trabajo final donde te dice qué tiene que tener tu proyecto, eso es tipo la normativa interna de nuestra facultad para comunicación específicamente, que plantea estas 4 modalidades y después hay unas pautas complementarias que se dictaron, digamos, de alguna manera, unos años más tarde, unos años más tarde el cambio de trabajo final, que hace unas aclaraciones, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando sale esta nueva reglamentación para que uno pueda recibirse con alguna de estas 4 modalidades, el producto de comunicación solo puede ser un producto audiovisual, ¿sí? Después, cuando se amplían las pautas, dice, no, puede ser un producto audiovisual, puede ser un producto radial, una web, una página web. Entonces, como es que se amplían y se van definiendo y emprolijando, que se van normativizando lo más posible, porque también pasaba que quedaba mucho sujeto a la interpretación del tribunal, ¿sí? Entonces, cuando uno más normativiza, más estandariza, queda menos sujeto a la opinión individual de los integrantes del tribunal.
Camila pregunta si es posible hacer el trabajo en grupo. ¿Es posible hacer el trabajo final en grupo? Hay el trabajo de comunicación institucional, la gran mayoría son en grupo, creo, si no estoy segura, pero creo que es hasta 3 personas. Y el producto de comunicación también se puede hacer en grupo. El ensayo y la investigación son individuales. Yo le quería plantear 2 cositas antes de responderte lo que preguntaste, Lorena. Una es que piensen que el trabajo final es un trabajo de 2 años, ¿sí? El día que ustedes terminen terminen de rendir la última materia, son 2 años más, como para que se relajen, digamos, para que se relajen y no crean que ustedes, porque no pusieron el empeño suficiente, no hicieron la tesis en 1 año. No, la tesis es como un tiempo estándar. El 2 años, si lo puede hacer en menos tiempo, es un golazo, pero si no, digamos, sáquense esa mochila de encima y decir, yo en 6 meses voy a hacer la tesis, porque es algo muy difícil de hacer, porque la tesis, cualquiera sean las modalidades que elijan, requieren un montón de operaciones, de alguna manera físicas y otras mentales, que requieren tiempo, ¿sí? Entonces ustedes piensen que desde el momento que se reciban, puede ser, y acá voy a tu pregunta, Lorena, puede ser un golazo que ustedes se reciban, terminen seminario con el proyecto cerrado. Si ustedes terminan el seminario con el proyecto cerrado, son, digamos, Gardel, ¿verdad? Lo bueno de yo sé cómo labura Marina y Dani y Chao, es que laburan tratando con el objetivo de que a ustedes les sirva ese proyecto, ¿sí? Su objetivo no es, nosotros cuando cursábamos, nuestro objetivo de seminario era aprobar la materia. No era tener el proyecto con el que íbamos a trabajar, ¿sí? Sino era aprobar la materia, sinceramente. Ese era el proyecto. Ahora yo sé que el objetivo es que terminen de cursar con el proyecto hecho. Muchas veces no se puede porque están cursando otras cosas, es difícil definir el problema, es difícil definir los objetivos mientras estás cursando otras cosas, qué sé yo. Si lo pueden hacer en ese periodo, yo le diría que aprovechen muchísimo ese periodo y traten de cerrarlo. El año que viene van a cursar 2 materias. Hay como una estructura metodológica, teórica, entre comillas metodológica, en estos 2 últimos años de la carrera, que una es método, teoría y método, que nosotros lo que planteamos es que piensen en función del conocimiento científico, que se empiecen a familiarizar con algunas cuestiones vinculadas a la práctica científica. La práctica científica quiere decir hacer un proyecto de investigación, eso es práctica científica. Empiecen a utilizar herramientas de recolección de datos, etc. Eso es 4º año. En 5º año van a tener 2 materias, una es investigación y otra es seminario de tesina. En investigación van a hacer como un recorrido, un rápido recorrido teórico para tratar de ubicarse ustedes, ¿no? De todo lo que fueron dando durante estos años, diciendo, bueno, este es el pantallazo general, yo voy a trabajar tal cosa. Entonces voy a empezar a leer autores sobre, no sé, agenda setting. Voy a buscar los norteamericanos, cómo siguen trabajando, cómo se trabaja la agenda setting en la actualidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo van a hacer en el primer cuatrimestre de investigación, y en el segundo van a trabajar ya con el proyecto de tesis. ¿Sí? No sé si esa era tu pregunta. Bueno, ¿algo más? ¿Estamos? Si no, cerramos acá. Bueno. Profe, con el tema de lo de la clase de industria, ¿cómo quedamos al final? ¿No va a ser mañana? Yo estoy tratando de bajar el video que ya hice uno, y estoy tratando de bajar, pero no me baja porque es muy lenta mi internet. Tengo que bajarlo y ahí se los comparto. Está hecho el video todo. Ah, bueno. Y se los
Dice, si se puede pasar en el grupo los formularios que dijo. ¿Qué formularios, Camila? Reglamento del trabajo final, seguramente. Los el reglamento, las pautas. Ah, sí, sí, eso está, incluso está en la bibliografía básica de la materia. Está el reglamento, no son formularios, es el reglamento y las pautas complementarias. ¿Sí? Los busco, se los paso, pero ustedes lo pueden buscar en la Facultad de Humanidades. En la página de Humanidades está el reglamento de trabajo final. Igual se los paso. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Le subo, cuando me termine de bajar, acá sigo bajando, a ver si le bajo todo. Ahí ya bajó. Ahora ya se los paso les paso la primera clase y la segunda recién va a estar para la noche porque ahora yo tengo clase. Y nos encontramos mañana, media horita. Si alguien tiene alguna pregunta puntual, me escribe ahí en el grupo. Le pido, prefiero en el grupo, porque si no tengo que entrar en alguno de los 5 correos de Gmail y uno se pierde porque está todo, ya son mucha información, muchos correos. Nos conectamos mañana a las 11, nos conectamos, yo le voy a pasar el Meet por el grupo. Y les pido, yo no voy a hablar de nada más que de lo que ustedes me preguntan. O sea, yo no voy a preparar nada. Lo que tenía que presentar, lo voy a presentar en estos videos. Me voy a conectar para que ustedes me hagan las preguntas que necesiten respuesta. ¿Está? Sí, profe, cambiando de tema, volviendo a método, el TP5 en estos días, ¿no? ¿O nos tienen que mandar en estos días? ¿En las consignas? Las consignas. Sí, vamos a mandar, yo creo que después del lunes. Vamos a mandar porque me dijo César que me dedico a eso ahora. Bueno. Vamos a y ya él va a dar, no la clase, recuerden, vamos a usar este espacio el jueves que viene para terminar esta clase y después el lunes se va a conectar César y va a dar ahí la clase. Ya trabajando para el TP5, a presentar contenido para el TP5, ¿está? Claro, bueno, profe, yo pienso que primero tenemos que recibir las devoluciones. Antes de hablar del TP5 necesitamos las devoluciones del 4. Sí, van a tener, por supuesto. Claro, como es una continuación, había dicho el profe, por eso. Sí, claramente. No tienen que entregar, o sea, van a entregar, posiblemente nosotros le podemos dar las consignas, pero le vamos a dar, como siempre, 2 o 3 semanas antes y seguramente van a tener las correcciones dentro de esta semana, dentro de la semana que viene. No tienen que entregar nada todavía, no se preocupen. Y el segundo parcial va a ser cerca de noviembre, las últimas clases. El último parcial va a ser como la corrección y la unión de todo el trabajo práctico 4 y 5 en relación con la bibliografía. Eso es lo que estaba planeado para el segundo parcial. ¿Está? Bueno. Listo. Nos vemos. Chau. Mañana lo